Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa más de importancia para este tiempo del fin. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. En esta hora, nuestro Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerle, Señor, la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Padre. Que su nombre sea glorificado a través de su palabra, Señor. Padre eterno. Le pedimos también una bendición muy especial por esos amigos oyentes y hermanos que están en sintonía esperando su palabra, Padre. Amén. Que sea su Santo Espíritu que esté, Señor, en control de esta programación. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús que intercede por nosotros. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos, bien sea a través del internet o cualquier otro medio. Agradecemos su fiel sintonía, como siempre lo hacemos. Les recordamos que nuestros puntos de contacto los damos casi al final del programa, así que usted esté pendiente. Si acaso no ha anotado nuestro número de teléfono, puede hacerlo casi al final del programa. Tenga papel y lápiz a la mano para que así usted los pueda anotar. Recuerden, si ustedes nos llaman y no reciben una respuesta inmediata, déjenos un corto mensaje con su información, su número de teléfono, su nombre, y nosotros le devolveremos la llamada lo antes posible. Como siempre lo hacemos, hermano Fran, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y una abstención completa de todo aquello que sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabacos y drogas. Bien, hermano John, en los programas pasados mencionamos cómo la mayoría de los niños obtienen enormes cantidades de azúcar a través del desayuno. Así es. Hoy vamos a dar 4 consejos de alimentación saludable precisamente para los niños en el desayuno. Así que pero primero, antes de dar los consejos, vamos a poner la palabra de Dios por delante, que es 3 de Juan, capítulo 1 y versículo 2, que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Mencionemos los 4 consejos de alimentación saludable para los niños. ¿Cuáles son esos, hermano John? Primero, ¿lo tiene usted por ahí? Sí, así es. Debemos preocuparnos por una alimentación saludable para los niños. Los padres que nos están escuchando deben preocuparse por una alimentación saludable para sus hijos. Recuerden, mantenga a sus hijos saludables durante todo el año con estos consejos de alimentación saludables. De esa manera rendirán mejor en sus estudios. Así que vamos a empezar a hablar acerca de esos consejos, hermano Frank. Comencemos entonces con el número 1, comer un buen desayuno. Bueno, muchas personas no tienen tiempo para desayunar o lo consideran una comida como opcional. Pero el desayuno, amigos oyentes, es muy importante para apoyar los hábitos alimenticios saludables. El desayuno le brinda a los niños el combustible físico y mental que necesitan para comenzar el día. Los estudios demuestran que los niños que se saltan el desayuno son más propensos a comer bocadillos altos en calorías al mediodía, claro, porque no tienen mucho nutriente ya desde el principio del día. Así es. Muchas personas, y no solamente los niños, hermano Frank, esta sociedad moderna, sobre todo esta sociedad aquí en Norteamérica, la gran mayoría de los norteamericanos no desayunan. Solamente se toman una taza de café, tal vez, un pedacito de pan, tal vez, o una donut, y ese es el desayuno supuestamente del norteamericano, y salen corriendo para sus trabajos y no saben que la comida más importante del día es prácticamente el desayuno. Número 2, pero estamos hablando para esos padres que tienen todavía niños pequeños. El consejo número 2, como estamos hablando en estos minutos de salud,
consejos de alimentación saludable para los niños es incorpore los macronutrientes. ¿Qué significa eso? Bueno, hay 3 macronutrientes básicos que son proteínas, grasas y carbohidratos, que usted, padre o madre que nos escucha en esta hora, y sus hijos necesitan para funcionar correctamente. Lo importante a tener en cuenta aquí es el equilibrio. Los alimentos con alto contenido de carbohidratos, pero bajos en grasa, por ejemplo, causarán un pico agudo en el azúcar en la sangre. Y cuando hablamos de carbohidratos, estamos hablando, por ejemplo, de las papas, del arroz, en fin, etcétera. La grasa y la proteína pueden calmar los dolores del hambre y ayudar a las funciones hormonales. Intente incluir una proteína, grasa no saturada. Hay muchos alimentos que tienen grasas naturales, como el aguacate, por ejemplo, las almendras, etcétera. Y también incluya carbohidratos integrales en cada comida. O sea, tiene que haber un balance, hermano Fran. No va a haber solamente papas y papas todos los días, ¿verdad? Tiene que haber un balance, así que las madres tienen que saber escoger esos alimentos que van a contribuir a la salud de los niños. Consejo número 3. Limitemos la comida chatarra o los refrigerios procesados. Desafortunadamente, la mayoría de los niños buscan papas fritas, barra de chocolate y otros bocadillos no saludables para llenar un vacío en el estómago. Tratemos, amigos oyentes, más bocadillos más nutritivos, como son la fruta fresca, vegetales crudos, nueces y semillas o barras de granola. Así es. Apuntemos a alimentos integrales en lugar de la comida chatarra altamente procesada, aunque nos coja un poquito más de tiempo, hermano. Así es. Consejo número 4, use alternativas saludables. Esto es un llamado para los padres que nos están escuchando en esta hora que todavía tienen niños pequeños. Los niños y adolescentes no son especialmente aventureros cuando se trata de comida. Tienen sus alimentos básicos generalmente en el ámbito de las pizzas y las hamburguesas y generalmente no prueban cosas nuevas. Para acomodar sus gustos establecidos mientras aún se inyecta algo de nutrición, realice alteraciones inteligentes a los alimentos de sus hijos. Agregue un plato de frutas, como usted lo acaba de mencionar, hermano Frank, y también verduras frescas para fomentar una alimentación saludable. O sea, muchas personas, muchas madres, hermano Frank, a veces en sus bolsitas, que aquí le dicen loncheras, ¿verdad? En este país le ponen a sus hijos siempre lo mismo. Y jugos artificiales, barras de chocolate, golosinas, refrescos artificiales como las famosas sodas, en fin, pero no alternan esos alimentos y no agregan eso a esa loncherita, no le agregan una fruta, un vegetal, o sea, como usted lo mencionó, nueces o barras de granola, que son muy saludables para el desarrollo de nuestros niños. Así que, amigos oyentes, padres y madres que nos escuchan en esta hora, esperamos de que estos consejos de salud hayan sido de mucha bendición. La misma avena es buenísimo, hermano John. No es cruda, o sea, ya más natural, pero no es tan caro el asunto. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, la continuación de la serie El Nuevo Imperio Romano. Vamos por la parte número 9 con el subtítulo Frente a las leyes dominicales. Y partiendo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, leemos lo siguiente en la palabra de Dios. Y se le permitió infundir aliento a la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Versículo 16, y hacía que todos, grandes y pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermano Fran, esto todo está en la Biblia, lo que usted acaba de leer. Fue escrito aproximadamente por ahí por los años 60 en adelante, después de Cristo.
por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Se han pasado casi 2000 años. Inspirado por Dios. Inspirado por Dios desde que se escribieron estas palabras que acabamos de citar en Apocalipsis 13, del 15 al 17. Se habla allí de la imagen de la bestia, se habla allí de la bestia y se habla allí en estos textos de la marca de la bestia. Yo me hago una pregunta. Y se habla también de una amenaza de muerte. Exactamente. Hacemos una pregunta, hermano Frank, a través de este programa. ¿Cuán a menudo las personas que nos están escuchando en esta hora, que son cristianos, que van a sus iglesias respectivamente cada semana, escuchan este tipo de mensaje de labios de su pastor o de su ministro? Hermano Frank, si esto está en la Biblia, si esto es una amenaza para el mundo en el tiempo del fin, esto es una advertencia, porque en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis hay una amenaza para aquellos que reciben la marca de la bestia. Está contenida en el mensaje del tercer ángel y dice que va a caer sobre ellos la ira de Dios. O sea, hacemos una pregunta, hermano Fran. ¿Por qué los ministros populares de hoy, de este tiempo, no están hablando de estas cosas, siendo que están en la palabra de Dios? Y está en el libro de Apocalipsis, lo que es el libro de la revelación, hermano John. Y miren lo que dice este libro en el capítulo 1 y el versículo 1. La revelación de Jesucristo, no de Juan. Exacto. De Jesús, porque mucha gente dice, bueno, es que la Biblia lo escribió un hombre y sabe Dios que por allá y por aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estas son palabras del mismo Señor Jesús, las profecías que estamos viendo aquí. Los otros días hablábamos con una radio oyente, hermano Frank, y nos contaba y nos decía, ustedes son los únicos que están hablando de estas cosas, porque yo oigo otros programas radiales cristianos y nunca hablan de esto. No queremos decir, amigos oyentes, que nosotros somos los únicos. Yo sé que hay muchos atalayas fieles, no solamente aquí en esta ciudad donde nosotros transmitimos estos programas, sino en diferentes ciudades de este país y en el mundo, que están también dando el sonido certero a la trompeta con estos mensajes. Pero, ¿qué está pasando, hermano Fran, con el cristianismo en general? Con las iglesias del mundo cristiano, que estos mensajes están allí escritos para nosotros en el tiempo del fin. Es una advertencia, es la última advertencia que Dios tiene para esta tierra, y el mundo cristiano, ni los ministros, ni los líderes religiosos, ni los laicos están hablando de estas cosas. Vamos a hablar un poco acerca de esa bestia con dos cuernos, que ya la mencionábamos en los programas anteriores, que ya nosotros sabemos a la altura de estos programas que representa a Norteamérica en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 nos dice: después vi otra bestia, o sea, una segunda bestia, que subía de la tierra. Acuérdense, amigos oyentes, que la primera bestia surge del mar. Esta surge de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a lo de un cordero. O sea, base cristiana, pero que también dice aquí que iba a hablar como dragón, pero hablaba como dragón. Y cuando nos referimos a dragón, nos referimos a Satanás, hermano John. Aquí vemos ya las dos fuerzas en esta bestia, cordero, y vemos también dragón. O sea, originalmente cuando nace esta nación de Norteamérica, nace como un cordero, o sea, con bases cristianas. Los padres de esta gran nación, George Washington y todos estos hombres que establecieron las bases para esta nación, fueron establecidas con bases sólidas, con bases cristianas. Todas esas personas, hermano Fran, que huían prácticamente de la persecución en Europa por causa del cuerno pequeño, que gobernó al mundo de Europa en aquel entonces, 1260 años, todos estos hombres tenían una sola mente. Ellos querían establecer una nación libre de la religión, o sea, libre de un papa, y también querían establecer un gobierno libre de una anarquía o libre de un rey. Exactamente, querían, por eso vemos esa bestia que tiene dos cuernos. Ese es el poder, de ahí prácticamente, de ahí estriba el poder de los Estados Unidos de Norteamérica, el poder religioso y el poder civil, o sea, la separación de iglesia y Estado. Pero eso no va a durar mucho tiempo, amigos oyentes.
les contamos que el 7 de julio de 1998, oigan bien, el Vaticano publicó la siguiente declaración a todas las iglesias del mundo. Dice así: los cristianos naturalmente se esforzarán por garantizar que la legislación civil respete sus deberes de santificar el domingo. Esto se encuentra en sección 67, Dies Domini, de la carta de Dies Domini del Papa Juan Pablo II del 7 de julio de 1998. Es interesante, hermano Fran, porque aquí Juan Pablo II le hizo un llamado al mundo cristiano, no solamente a los católicos, al mundo cristiano, donde él dice que se van a esforzar por garantizar que la legislación civil, o sea, una ley civil, hermano Fran, iba a respetar los deberes de santificar el domingo. O sea, estaba empujando desde ese entonces. Ya Juan Pablo II y Roma han estado empujando desde hace muchos años por una ley dominical, no solo en Estados Unidos de Norteamérica, sino en el mundo. Con la ayuda del poder civil, ahí lo estamos viendo. Ajá, exactamente. Y la Biblia dice que debe estar separado. Uh-huh. Pero para aquellos amigos oyentes, quizás que nos están escuchando, hermano John, quizás dicen, bueno, es que nosotros somos protestantes. Uh-huh. Y otro grupo puede decir, quizás yo no soy ni cristiano. Eso a mí no me interesa ni me afecta. Uh-huh. Pero esta declaración aparece en una manera mundial, como usted dice, simplemente porque ustedes básicamente no ven al Papa, dice algunas personas, como su líder. Uh-huh. Ven al líder como a un pastor, o dicen quizás mi líder es Jesús, no el Papa. Uh-huh. Sin embargo, el 26 de junio del año 2000, la iniciativa de las Religiones Unidas fue firmada a lo que los líderes del gobierno se refieren como una ley global. Uh-huh. El problema, hermano John, que los miembros de la iglesia no están enterados de todos estos movimientos detrás de los telones. No, porque ellos van a la iglesia, escuchan, pero muchas cosas pasan detrás. Precisamente lo que decíamos al principio, como no se hablan de estos temas en las iglesias, y déjeme decirle, hermano Fran, en muchas iglesias, inclusive las iglesias del profeso pueblo de Dios en esta tierra, estos temas han sido vetados. Uh-huh. O sea, prohibidos, en otras palabras. Que se hable de Apocalipsis 13, que se hable de Apocalipsis 14 y mucho menos que se hable de Apocalipsis 17. Y la verdad, amigos oyentes, es que esta es una de las leyes globales que están apareciendo últimamente. De que usted no se entere, bueno, lamentablemente, pero se está entrando aquí a través de estos programas radiales. Bueno, va a suceder como en los días de Noé, como dijo Jesús en Mateo 24. Y si no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Uh-huh. Y eso es lo que va a suceder lamentablemente con la gran mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Porque van a sus iglesias cada semana a ser entretenidos. A ser entretenidos con mensajes de paz y seguridad, pero ellos están felices, hermano Fran. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, en esta iglesia a mí me gusta, porque aquí yo brinco, aquí bailo, aquí yo salto, aquí yo grito, y aquí me entra el Espíritu Santo. Y entonces, pero no se dan cuenta de que el tiempo del fin está cerca, de que la gracia en el cielo se está cerrando, y muchos les va a suceder como los antediluvianos en los días de Noé. Y ya que usted menciona esa ley que se firmó en el 26 de junio del año 2000, titulada Iniciativa de las Religiones Unidas, al firmarlo, este documento se convirtió en una realidad internacional, amigos oyentes, en la cual cualquier papa sentado en el Vaticano, oigan bien, se le considera ser la autoridad moral y universal sobre todas las iglesias que tienen membresía en el Consejo Mundial de Iglesias después de esa fecha. Uh-huh. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? La cual esencialmente gobierna por encima de su local conocido como Consejo Nacional de Iglesias. Esto incluye a las iglesias que no son cristianas y que también se han unido. Uh-huh. Hace miles de años, amigos oyentes, la Biblia predijo que el anticristo trataría de hacer cumplir las leyes injustas con el fin de aplicar con fuerza su marca a las personas de este mundo. Uh-huh. Cuando leímos Apocalipsis capítulo 13. Este programa radial, amigos oyentes, ha estado predicando que este día vendrá desde hace muchos años. Uh-huh. Lamentablemente, muchos más ministerios han estado predicando que nuestro mensaje, amigos, hermano John, es una traducción falsa de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Uh-huh. Pero necesitamos saber por nosotros mismos, con oración, comprender más
claramente cuál es la verdad de todo este asunto, especialmente toda esa profecía que hay en Apocalipsis capítulo 13, Daniel. Todas esas profecías son para el tiempo en que estamos viviendo, hermano John. Yo no sé si muchas de las personas que nos están escuchando que dicen ser cristianos pueden darse cuenta que ya estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿O será que todavía falta mucho para que Cristo venga, hermano Fran? Tal vez unos 1000 años más, o tal vez unos 2000 años más. No sé si las personas que nos están escuchando, que van a sus iglesias cada semana y que dicen estudiar la Biblia, se están dando cuenta de que ya estamos prácticamente viviendo en el tiempo del fin. Volviendo a la carta Dies Domini, escrita por Juan Pablo II, y que en latín significa el día del Señor. Fíjese bien, qué interesante. Esa carta la escribió a todas las iglesias del mundo, a todas las iglesias cristianas del mundo y a los gobiernos también. Vemos al Papa exigiéndoles a todos los cristianos mundialmente a respetar y honrar el domingo, el primer día de la semana, en lugar del sábado, el séptimo día de la semana, en directa oposición a la ley moral de Dios. En otras palabras, amigos oyentes, el Papa Juan Pablo II busca las leyes religiosas que literalmente serán dictadas para obligar a todas las personas alrededor del mundo a violar las leyes de Dios y aceptar las tradiciones del hombre en su lugar. Las escrituras son claras en que debemos abrir nuestros ojos. Bueno, usted me está mencionando las escrituras, hermano John. Si vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8, escuche bien, amigos oyentes. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí vemos las tradiciones tomando lugar que debe tomar la palabra de Dios. También Marcos capítulo 7, versículo 9 nos dice, le decía también, está hablando el mismo Jesús: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Hermano John, si usted le pregunta a un cristiano hoy en día por qué va a la iglesia el domingo, no le va a decir porque la Biblia lo dice. Le dice, bueno, es que mi padre me crearon así. Mi abuelita iba a la iglesia los domingos. Nunca va a decir porque en la Biblia en tal sitio dice eso, porque eso no aparece. Exacto. O sea, ahí vemos en pocas dimensión lo que es las tradiciones de la misma familia. O sea que Satanás está usando la tradición para engañar al mundo, porque Pablo decía, como en ese texto que usted citó en Colosenses 2.8, mirad que nadie os engañe. Jesús dijo en el sermón, en ese famoso sermón profético del Monte de los Olivos, cuando los discípulos se le acercaron y le preguntaron y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Las primeras palabras de labios de Jesús, hermano Fran, fue, mirad que nadie os engañe. Qué interesante. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla de Satanás, que dice, y engaña al mundo entero. Muchas personas hoy están siendo engañadas, hermano Fran, por la sencilla razón de que prefieren oír las voces de sus ministros, de sus pastores, y no oír la voz de Dios a través de su palabra. Porque cuando oyen estos programas y se convencen tal vez de que el sábado es el verdadero día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero al terminar este programa, hermano Fran, van corriendo donde sus ministros y les preguntan si verdaderamente el sábado es el día del Señor. Obviamente los ministros le van a decir todo lo contrario. Y esa es la gran tragedia que está ocurriendo en el cristianismo hoy. Como cristianos creyentes en la Biblia, amigos oyentes, nunca debemos transgredir la ley de Dios. Eso lo sabemos. Porque en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, un texto que todos nosotros conocemos, dice que el pecado es transgresión de la ley. El Papa, o sea, en este caso Juan Pablo II, está tratando de obligar al mundo, oigan bien, no dice solamente a unos cuantos, al mundo religioso a violar el cuarto mandamiento usando la ley de la tierra. Estamos completamente conscientes de que muchos predicadores hoy enseñan que ya no estamos bajo la ley.
pero lo hacen sin la comprensión bíblica de lo que ese término inspirado realmente significa. Y es un hecho bien conocido de las últimas décadas, que la mayoría de los institutos bíblicos de todo el mundo enseñan una visión diluida de la verdad para no ofender prácticamente a Roma. Mucha gente dice, bueno, es que ya Cristo vino y clavó la ley en la cruz, así que nosotros no tenemos que guardar la ley. Así es. Y lo mismo, y no queremos ofender a Roma ni a los católicos unos con los otros. Y bueno, por ahí se va el asunto, hermano John. Así es, y ofender a Roma es perder ciertos beneficios que simplemente no pueden darse el lujo de perder. Dicen estos ministros, no se atreverían a arriesgarlo todo, desde grandes subsidios del gobierno, oigan bien, a ciertas ventajas políticas, por decirlo menos. Muchos hoy no se atreven a predicar estos mensajes también por miedo a perder sus trabajos, sus beneficios en la iglesia, en fin. Y así que en vez de hacer lo que Dios su creador les ordena, cuando enseñan a estudiantes dejados a sus cuidados, mejor hacen como su ídolo les tienta a hacer. Ese ídolo, por supuesto, es el dinero. Y también, como mencionamos al principio, hermano John, que todas las congregaciones y cristianas pertenecen a un concilio de iglesia. Y según ellos no podemos criticar uno con los otros. Ese también es un problema. Por eso también se oye muy vaga hoy en día estos mensajes que puedan ofender supuestamente a otra denominación cristiana. Pero la palabra de Dios debe estar encima de cualquier organización. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 4 nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, amén, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Wow, increíble. Importante eso, hermano Fran, porque muchos hoy están siguiendo una religión, pero es solamente es como un negocio prácticamente, para hacerse ricos. Por eso el apóstol Pedro decía que debemos de apacentar la grey, no por ganancia deshonesta. Están ganando grandes sumas de dinero, muchos de estos ministros, pero no están dando el mensaje para el tiempo del fin. Pero los miembros creen de que, bueno, son pastores y fueron ungidos por Dios supuestamente, creen ellos. No todos los ministros, amigos oyentes, no se sorprenda, han sido ungidos por Dios. Hay muchos ministros deshonestos, muchos ministros que están ganando dinero deshonestamente, y esos ministros nunca pueden ser ungidos por Dios. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo, hermano Frank, cuando dijo, ya no estamos bajo la ley? En Romanos capítulo 6 hacemos esa pregunta. ¿Qué significa estar bajo la ley? Esa otra pregunta. Bueno, primero tenemos que definir el pecado, porque este es el motivo para la cuestión de la ley que se discute, hermano Frank. Según 1 Juan capítulo 3, versículo 4, la definición de pecado es bien sencilla. Dice ahí, el pecado es transgresión de la ley. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte. O sea, la paga de la transgresión de la ley es muerte. Así es sencillo. O sea, todos aquellos que son transgresores de la ley de Dios, ¿qué van a recibir, hermano Fran? ¿La vida eterna? No, la Biblia dice que van a recibir la muerte. Y el costo del pecado, de acuerdo a 2 Corintios 5:21, lo hizo a Jesús pecado por nosotros. Y en 1 Corintios 6:20 nos dice, porque comprados sois por precio. Ahora que sabemos que el pecado es violar o quebrantar el mandamiento de Dios, nos hacemos una pregunta. ¿La palabra de Dios no expone a la maldición como estar bajo la ley? Todo Israel traspasó la ley, tu ley, según Daniel capítulo 9, versículo 11, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Muy importante, hermano Frank. Cristo se hizo ¿qué?
se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque la ley exigía la muerte del pecador. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario, amigos oyentes. Porque la ley de Dios es santa, es justa, es buena, es sempiterna, no se puede cambiar. Daniel es bastante claro aquí en este versículo que usted acaba de leer. Transgredir la ley significa que la maldición ha caído sobre nosotros. Entonces estamos bajo la maldición de la ley. ¿Cuándo qué? Cuando la violamos. Por eso Pablo dijo, ya nosotros no estamos bajo la ley, o sea, bajo la maldición o bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos obedeciendo dicha ley, lo estamos obedeciendo gracias a la gracia de Cristo Jesús en nosotros. Y no estamos bajo esa maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 10 nos dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en este libro de la ley para hacerla. Y Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que está muy claro aquí, hermano Frank, que al ser cristianos somos, ¿qué? Redimidos de la maldición de la transgresión de la ley de Dios. Jesús, amigos oyentes, fue hecho por nosotros maldición cuando fue colgado en la cruz del Calvario. Él hizo esto para que no tengamos que morir como lo exige la ley para cualquier persona que la transgrede. Y un pasaje bíblico muy importante, que yo sé que usted lo tiene por ahí a la mano, hermano Frank, da la explicación de este hecho bíblico y es el siguiente. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, ahí el Señor nos da dos caminos, hermano Fran. La bendición si oyéramos o si escuchamos, obedecemos los mandamientos de Jehová. Y la maldición si no oímos o no obedecemos los mandamientos de Jehová. Entonces, de acuerdo a estos pasajes del libro de Deuteronomio, amigos oyentes, hay una bendición si obedecemos la ley de Dios y una maldición si la violamos. Hermano Fran, hablemos un poco acerca de Roma se burla del reino celestial. ¿Qué quiere decir eso? Citando Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 al 6, dice, y la adoraron al dragón, que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Muy importante. ¿Qué significa eso, amigos oyentes? Que el poder papal iba a hablar grandes cosas y blasfemias. Y una de ellas es la siguiente, que se encuentra en un libro escrito por Lucius Ferraris, Prompta Biblioteca, en el artículo 2, bajo el nombre de Papa. Y dice lo siguiente, el Papa es de gran autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es del hombre, sino de Dios, y él actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra. Y también en el diccionario eclesiástico Ferraris dice, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos para abrogar, o sea, cambiar las leyes y prescindir de todas cosas, incluso los preceptos de Cristo. Y sigue diciendo que el Papa tiene la autoridad y la frecuencia con que ejerce de prescindir de la orden de Cristo. O sea que el Papa puede modificar
la ley divina, según este diccionario eclesiástico. Muy importante, hermano Frank, porque todo esto está en la palabra de Dios. Todo esto es un cumplimiento fiel de la profecía de Daniel contenida en Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora este autor, Lucio Ferraris, está prácticamente corroborando lo que ya el profeta Daniel había escrito cientos de años atrás en cuanto al poder que se iba a levantar en esta tierra. En este caso, Daniel lo describe como el cuerno pequeño. Apocalipsis capítulo 13 lo describe como la bestia que sube del mar. Y el apóstol Pablo lo describe como el hombre de pecado. Todos estos nombres representan un solo poder en el tiempo del fin, el poder papal. Hermano Fran, y aquí estamos dándonos cuenta de que Roma se ha prácticamente ha tomado el poder para cambiar o atentar contra la misma ley de Dios. Y también Roma se burla de los reinos terrenales, hermano John, así como el celestial también de los terrenales. Dice el registro, en un registro del 23 de enero de 1955, en el libro Dos veces confundido, el monseñor José H. Brady afirma que la Corte Suprema de Estados Unidos está mal en las decisiones relativas a la separación de iglesia y Estado. O sea, eso viene corriendo desde hace muchos años, hermano Frank. Eso hace más de casi 100 años atrás, ya Roma, en este país de Norteamérica, ha estado metiendo presión para que se cambie la constitución de este país. Es el muro que no le permite hacer su... Exactamente. Él dice: una buena vista de la constitución en su relación con la religión probablemente le espera un cambio de personal en nuestro más alto tribunal. Y ya lo podemos estar viendo, hermano John, hoy en día. Estas palabras las dijo este monseñor José H. Brady en 1955. Cuando la mayoría eran protestantes en el gobierno y en así en es. la corte. Y entonces él habla del cambio de la constitución de este país y dice, la espera de un cambio de personal. O sea, necesitamos cambiar los que están allí, porque los que están allí no comparten nuestros planes. La agenda de Roma, amigos oyentes, es hacer de este país un país católico romano, imponer y clavar su bandera, pero necesita las personas indicadas que estén en el gobierno, en las cortes, en fin, en el Senado, en el Congreso, que sigan la política de ¿qué? De Roma papal. Y vamos a ver más adelante, amigos oyentes, si esto está sucediendo, porque el presidente Donald Trump, oigan bien, está tratando de cumplir las promesas de campaña al tratar de nombrar jueces y apoyar futuros políticos católicos romanos como senadores y gobernadores. Vamos a escuchar el siguiente audio, oigan bien, está en inglés, pero nosotros le vamos a aquellos que no entienden inglés, le vamos a decir en pocas palabras lo que este hombre prácticamente dijo hace un par de días atrás, que estuvo haciendo campaña política en el estado de Ohio. Escuchemos lo que este hombre habló acerca de dos candidatos, uno para gobernador del estado y otro para senador. Muy importante. Vamos a escuchar este audio, hermano Frank. Espero que nuestros amigos oyentes estén muy pendientes, por favor. But we're honored to be joined this evening by many of your state's great leaders, including your next governor, Mike DeWine, who's terrific, and your next United States Senator, Jim Renacci. Great people. They're great people. And for the Senate, we have to get Jim. We just have to get him in. Because Senator Brown is not going to vote for our judge. We have a great judge. We love Justice Gorsuch. Now we have soon-to-be Justice Kavanaugh. We need votes. We need Jim Renacci.
So vote for Jim. We got to get Jim in there. He's a very important guy. Also here with us tonight is Ohio Speaker of the House, Ryan Smith. Ryan, thank you. Interesante, hermano Frank. Este hombre está haciendo política por todo el país. Y está empujando la agenda. Muchas personas no lo entienden, no lo saben. Está empujando prácticamente la agenda que Roma quiere que él lleve a cabo. La agenda de ¿qué? De nombrar personas tanto para la gobernación de los estados, para el Senado y para el Congreso, y políticos. Y para de esta índole. Corte Suprema y para la misma Corte Suprema. Mencionó los 2 jueces que él ha nombrado. Los 2 jueces son católicos romanos. El último que nombró, que va a ser posteriormente será evaluado y visto y aceptado por el Congreso. Lo más probable que va a pasar es católico romano y aparte de eso es jesuita. Pero hablemos de estos 2 candidatos que él estaba haciendo. Él dijo estas palabras: tenemos que meter a Jim allí. O sea, en el Senado de los Estados Unidos. Es un hombre muy importante, dijo Donald Trump. Hablemos acerca del futuro gobernador de Ohio, hermano Fran, Richard Michael DeWine. Candidato por el Partido Republicano y gobernador del estado de Ohio. Su posición actual es fiscal general del estado de Ohio. Religión católica. Y el otro es Jim Renacci, también del distrito 16 en Ohio. Nacido el 3 de diciembre de 1958 en Pensilvania. Religión también es católico romano. Así que, hermano Frank... En un país protestante, hermano John. ¿Se pueden dar ustedes cuenta, amigos oyentes, de que este flamante presidente actual, Donald Trump, está cumpliendo la agenda de Roma prácticamente, amigos oyentes, si ustedes no lo sabían, en un país que dice ser protestante? Él lo prometió, escuchamos el audio en los programas anteriores, hermano Fran, usted recordará, donde en su campaña como candidato él dijo que él iba a regresar nuevamente el poder de la Iglesia Católica en su gobierno. Y eliminó la enmienda Johnson, ¿se acuerda que mantenía la Iglesia y el Estado separadas? O sea, a medida que estos políticos, hermano Fran, se van uniendo al gobierno, políticos católicos romanos, tanto jueces como senadores, congresistas, en fin, gobernadores, podemos darnos cuenta, hermano Frank, que cuando vengan estas leyes de carácter religioso, estas leyes avaladas, apoyadas por Roma papal, van a ser firmadas muy pronto en este país y la constitución de este país, tarde o temprano, será cambiado. Tenemos aquí un extracto también de un libro que lleva como título El Estado y la Iglesia, páginas 38 y 39, escrito por Miller y Ryan, y dice así: pero las constituciones se pueden cambiar, dice él, y sectas no católicas pueden negarse a tal punto que la proscripción política, o sea, la prohibición de ellos, puede llegar a ser factible y conveniente. ¿Qué protección tuvieran en contra de un Estado católico? O sea, podemos darnos cuenta de que ya, hermano Frank, esto está prácticamente, esta agenda del Vaticano está siendo implementada poco a poco en Norteamérica. Y en otro libro llamado la Catholic World, o sea, el mundo católico. El mundo católico, en abril de 1935, en la página 12, miren lo que dice: la Iglesia Católica en este país debe vivir para realizar su labor, a pesar de que nuestra forma republicana de gobierno desaparezca. Muy interesante. Y la encíclica de León XIII, él fue un papa de Roma, dice así: ellos, refiriéndose a los católicos, deben penetrar siempre que sea posible en la administración de los asuntos civiles. ¿Oyeron eso, amigos oyentes? O sea, estos son los planes de Roma desde hace muchos años, amigos oyentes, más de un siglo tal vez. Ya Roma ha querido penetrar en el gobierno de Norteamérica. Sigue diciendo esta encíclica: todos los católicos deben hacer todo lo posible para causar que la constitución, oigan bien, de los Estados Unidos y la legislación sea modelada en los principios de la verdadera iglesia. ¿Cuál es esa iglesia, hermano Fran? Por supuesto, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Alianza del Día del Señor, 25º informe, en 1913, en la página 6, dice también lo siguiente: esta organización propone que todo lo posible
ayudar a preservar el domingo como institución civil. Nuestra seguridad nacional requiere el apoyo activo de todos los buenos ciudadanos en el mantenimiento de nuestro sábado americano. Las leyes dominicales deben ser cumplidas a las fuerzas. La única manera que hacerlo es unido al poder civil, hermano John. Y ya estamos viendo que las iglesias están uniéndose cada día más con el gobierno, como usted lo dijo, al eliminar esa enmienda de Johnson. Ahí podemos ver que hay un acercamiento cada día más entre la iglesia y el Estado, lo que nuestros padres de esta nación prácticamente dijeron en el principio, no se pueden unir el uno con el otro. También el padre Enright del Colegio Redentorio de Kansas City, hablando de la historia del sábado, en la página 802, escribió lo siguiente. La Biblia dice, acuérdate de santificar el día de sábado. La Iglesia Católica dice, no. Por mi poder divino yo anulo el día de sábado y ordeno que se guarde el primer día de la semana. Y he aquí, todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia a la orden de la Santa Iglesia Católica. Qué increíble, hermano Frank. Qué declaración más contundente. Y el cardenal James Gibson de la Fe de Nuestros Padres, en la página 72, en una edición del 1917, dijo lo siguiente: no es obligación de cada cristiano santificar el domingo y abstenerse a ese día de trabajo servil innecesario. No es el cumplimiento de esta ley entre el más prominente de nuestros deberes sagrados. Pero tú puedes leer la Biblia, dice él, desde Génesis hasta Apocalipsis, no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Increíble. Las escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, día que nosotros nunca santificamos, según un cardenal, hermano John. Una vez más nos preguntamos, hermano Frank, ¿por qué está el diablo atacando tanto el sábado? ¿Por qué está el diablo utilizando a los hombres en la Iglesia Católica Romana para hacer tal postura audaz y evidente contra el verdadero día de reposo del Señor, nuestro Dios? ¿Por qué están haciendo tal problema en los sermones, libros, artículos, folletos, bien en sitios de la web, audios, en videos, en noticias? ¿Y por qué cree usted, amigo oyente, que lo están haciendo con tanto entusiasmo, más ahora que nunca antes? Bueno, la Biblia de una manera habla de la marca que se implicará directamente antes de la segunda venida de Cristo. Lo leímos en Apocalipsis capítulo 13. La palabra marca significa un sello, o sea, una señal, una marca. Si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17, dice: y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y grandes, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí estamos hablando, hermano John, de la marca de la bestia, pero debe suceder primero formarse una imagen de la bestia, que es lo que se está formando hoy en día en nuestros ojos, y mucha gente no se están dando cuenta, hermano. Muy pronto se va a establecer esa marca de la bestia aquí en Norteamérica, y las personas, obviamente, como están siendo entretenidas en sus respectivas iglesias y van todas las semanas allí a escuchar los sermones de sus pastores que le hablan de paz y seguridad y que le hablan de un evangelio de prosperidad, entonces ellos no entienden estas cosas. Por eso muchos van a perecer en el tiempo del fin, como sucedió con los antidiluvianos, hermano Frank, que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así lo dice la palabra del Señor. Tarde ya era demasiado tarde. ¿Alguna vez ha firmado un documento para validar o confirmar que es auténtico, amigo oyente? Hacemos esa pregunta. Porque podemos hacer otra pregunta: ¿por qué es tan importante esta marca y cuáles son las características reales de una marca? O hacemos otra pregunta: ¿alguna vez ha dado su sello de aprobación en algo? ¿Alguna vez ha marcado un elemento suyo como prueba de su propiedad? Mucha gente pone en los libros, le ponen su nombre, o sea, es propiedad de ellos, algún electrónico o algo, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Eso es prueba de autenticidad y prueba de que esa persona es el dueño o la dueña. Bueno, en el gobierno esto es un hecho innegable de la vida. ¿Cómo sabemos la firma de un documento en realidad autentifica el documento? Declaraciones gubernamentales siempre deben llevar una marca o un sello oficial de aprobación a su validez. Pero
cuáles son las características reales de una marca o un sello oficial hecho por los órganos de un gobierno. Un sello oficial o una firma siempre debe tener 3 características distintivas que deben ser consideradas válidas. Tenemos lo que es el nombre del funcionario, el título del funcionario y el territorio donde ese funcionario ejerce. Así es. Por ejemplo, cuando el presidente de los Estados Unidos firma un proyecto de ley, si ustedes no lo sabían, debe firmarlo, por ejemplo, número 1, nombre, Donald Trump. Número 2, título, presidente. Número 3, territorio, los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, colectivamente su firma sería de la siguiente manera: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Eso hace que el documento sea válido. Oficial también. Exactamente. Absolutamente cada documento debe ser firmado o sellado de esta manera para que se convierta en un documento legal y oficial. Sin esto es solamente un pedazo de papel. Exactamente. Y mirando hacia el creador, hermano Frank, nos damos cuenta de que él tiene, de hecho, un reino celestial. Y un reino, o sea, un gobierno, siempre tiene un órgano de gobierno. En este caso, Dios mismo. El Todopoderoso, amigos oyentes, también tiene un documento legal que contiene su ley de ese reino. El documento legal de Jehová es su santa ley, o sea, los 10 mandamientos. Mirando directamente en el centro, oigan bien, de esos 10 mandamientos, usted encontrará el sello del Dios viviente, si usted no lo sabía. En el 4º mandamiento encontramos las siguientes palabras. Usted tenía por ahí el texto, hermano Frank. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Este es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Amén. En este pasaje, amigos oyentes, vemos todas las características necesarias de un sello oficial. Presten mucha atención. Sin estas 3 características, la ley no sería nada más que palabras grabadas en piedra. Una vez más, un sello oficial o la firma siempre deben tener 3 características distintas que deben ser consideradas válidas. Ya vimos el nombre. ¿Cuál es el nombre? En este mandamiento, Jehová. Y Isaías 42:8 nos dice: yo Jehová, este es mi nombre. El título, ¿cuál es el título? De acuerdo al 4º mandamiento de la ley de Dios, creador. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice Isaías 45:18. Y finalmente el territorio, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Colectivamente su firma, o sea, la firma de Jehová leería así: Jehová, creador de los cielos y la tierra. Qué maravilloso, hermano Frank. Amén. Se puede ver fácilmente, amigos oyentes, que el sello del Dios creador se encuentra realmente en el 4º mandamiento, o sea, en el sábado. Es un reconocimiento de su autoridad como el creador, así como el autor de esa ley escrita en tablas de piedra. Cuando guardamos su sábado, estamos expresando que reconocemos, recordamos y lo adoramos como nuestro creador. Amén, así es. Si vamos a Salmo capítulo 17, versículo 11. 77, versículo 11, leemos lo siguiente: me acordaré de tus obras, de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Cómo podemos entonces recordarlo? Bueno, el 4º mandamiento dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Y por qué debemos recordarnos de ese día, hermano Fran, o acordarnos de ese día? Porque ya usted lo había leído en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo, o sea, Jehová es el creador, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea, Él es el creador, hermano Fran. Él es el verdadero Dios y solo a Él tenemos que adorar y solo a Él tenemos que obedecer. Y por eso vemos el contraparte de lo que es lo que quiere el enemigo: cambiar el sábado por el domingo. Así es. Que se adore
lo que son las tradiciones y las cosas de los hombres. Y al adorar las tradiciones y los mandamientos del hombre, ¿están adorando a quién? A Satanás. Incluso por alguna razón, usted, amigo o amiga oyente, no puede asistir a una iglesia en sábado, por alguna u otra razón, todavía usted puede guardar ese día sagrado en su hogar. Amén. Con tal vez algún miembro de su familia. De esa manera usted puede, por sí solo o sola, hace una declaración clara de su aspiración de adorar a Dios, al Dios creador, sin tener que decir una sola palabra. El acto de adoración por sí solo puede ser visto por todas partes. Usted, amigo oyente, literalmente puede estar sordo, ciego o inclusive incapacitado de los pies a la cabeza y todavía tener la capacidad de proclamar que Cristo es su Señor y Salvador, y guardando ese día santo con lo mejor de su capacidad. Y al hacer esto, el Señor proclama que es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Según Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dicho esto, es fácil ver que el diablo trata de atacar el día sábado. Es la última amenaza de su agenda y su dominio. El diablo quiere ser adorado y reconocido como un Dios, pronunciando por tanto como él puede tentar al hacer la voluntad de Satanás, lo hace su Dios. Cuidadito, amigos oyentes, con esta asistencia a los domingos a la iglesia, algo que no es bíblico guardar el domingo. Así es. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pregunta Pablo en Romanos 6:16. Y él contesta, sea del pecado para muerte, el pecado es transgresión de la ley, o sea de la obediencia para justicia, hermano Juan. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Hermano John, me vino a la mente porque quizás vamos a traer un programa a ver cómo Jesús y los discípulos guardaron el sábado, inclusive después de la muerte de Jesús. Así es. En un programa anterior, porque muchas veces dicen, bueno, es que después de Cristo ya eso no se... Eso fue antes de Cristo, eso quedó en la cruz. No, el mismo Jesús guardaba el sábado, los apóstoles guardaban el sábado también. Así es. Después de la resurrección. Vamos a preparar un programa especialmente para eso, es correcto. Cuando terminemos esta serie, con el favor del Señor, vamos a preparar un programa de cómo Jesús y los discípulos guardaron siempre el sábado. Cuando usted, amigo oyente, obedece, adora, si ustedes no lo sabían. El conflicto final, de acuerdo al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, girará en torno a la verdadera adoración versus la falsa adoración. ¿No es esta la controversia vieja entre Satanás y Jesús? ¿No es este el argumento de esta guerra santa en la cual nos encontramos comprometidos hoy? A quien decida usted adorar, hará toda la diferencia en la batalla entre la verdad y la mentira. Amigo oyente, espero de que a partir de hoy en adelante usted tome una decisión en su vida de adorar a Dios y obedecer sus mandamientos y empezar guardando el verdadero día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, que va a ser prácticamente la piedra de toque donde va a girar toda la gran controversia de esta agenda satánica, hermano Fran, de esta agenda del rey del norte, o sea, del nuevo imperio romano, por tratar de establecer un falso día de reposo, un día de reposo espurio en la mente del ser humano. Hacemos un llamado, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted desea escribirnos, escríbanos el Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. Si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea literatura gratis, buena literatura para leer, dése una vuelta por nuestra mesa allí en el Flea Market o en el Pulguero de la calle 22 de la avenida Hillsboro. Allí en la parte de adentro, frente al restaurante, tenemos una mesa con literatura cristiana gratis para usted. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover,
Tampa, Florida, 33614. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.